Muñoz, que pertenece a la Defensoría del Inquilino. Gracias, Fernando, por venir. No, gracias a ustedes. Yo soy el papá de Gervasio. Así es. Bien. A ver, Fernando, recién lo decíamos un título que realmente nos preocupa a todos. 4 de cada 10 inquilinos hoy tienen dificultades para pagar el alquiler. Sí, en la Defensoría del Pueblo, que es donde recibimos en el programa que yo dirijo las consultas y las denuncias de los inquilinos, ha cambiado bruscamente en los últimos 18 meses el perfil de la demanda. 4 de cada 10 consultan porque ya no pueden seguir pagando el alquiler. Muchos planteando el tema de la rescisión del contrato, o sea, terminarlo antes de que finalice, terminarlo antes de los 24 meses, que es lo que uno tiene fijado al momento de firmar contrato. Muchos otros preguntando si es legal, si es posible que les quieran aumentar un 50 a 70% en el momento que terminaron el contrato y quieren seguir el mismo inmueble, lo que llamamos comúnmente la renovación. Eso engloba prácticamente 4 de 10 consultas. Bueno, el otro día salió otra publicación, otro análisis de estos tiempos, del presente actual. El 50% de los ingresos de cada familia se van en pasaje, en transporte, se va también en alimentos, con todo lo que ha aumentado, ¿no? La comida. Sí, me pareció curioso de todas maneras el informe, porque estadísticamente el promedio de el 50% de los trabajadores en blanco de la Ciudad de Buenos Aires no supera los 24.000 pesos, el 50%. 4 de cada 10 porteños alquilan. Un grupo familiar, el promedio del 50% para abajo, no supera los 40.000 pesos. Y hoy, un alquiler de 2 ambientes, un 50 metros cuadrados en Almagro, está a 16.000 pesos. O sea, históricamente el alquiler, te estoy hablando de la época de Irigoyen, hace 100 años de alquiler, nunca superó la barrera del 25%, salvo algunas crisis muy fuertes, como fue finales de la década infame, ya casi, digamos, con la Segunda Guerra Mundial iniciada, que llegaba al 40% de los ingresos, y finales, digamos, de la dictadura, que también, digamos, bordeó casi el 40%, sobre todo porque se venía la democracia y se iba a discutir una ley de alquileres. Entonces el mercado aumentó exponencialmente los precios de los alquileres. Actualmente es el 50%. Es el valor histórico más alto, digamos, en cuanto al impacto que tienen los ingresos de los inquilinos. A ver, Fernando, técnicamente, ¿qué sucede o cuál es el procedimiento que se lleva adelante cuando un inquilino o el dueño de un departamento no paga las expensas? ¿Qué ocurre con ellos? En el caso de los inquilinos, nosotros estamos atados, digamos, al pago de las expensas y el alquiler. 2 meses de retraso eso no significa un juicio, directamente de desalojo, o sea que la moratoria en las expensas de los inquilinos es muy baja en relación a la que puede tener un propietario de una vivienda familiar, aquel que vive, digamos, en su vivienda y no tiene otras viviendas para alquilar, que son la gran mayoría, ¿no?, de los propietarios, aquel que tiene una sola vivienda. En general, la mora, digamos, en las expensas se produce más en los propietarios, tienen más tiempo, digamos, para recuperar de alguna manera, para poder pagar eso que adeuda. El inquilino a los 2 meses ya tiene juicio. Muñoz, tengo la impresión de que se replica en el mercado inmobiliario respecto a los inquilinos lo que pasa en la economía general, que tenemos una economía que está absolutamente parada, los ingresos y los trabajadores sin poder adquisitivo alguno, pero aún así con una inflación galopante. Y en el caso del sector inmobiliario hay inquilinos que cada vez están más complicados, que se retiran de las viviendas para ir a vivir con algún familiar, que cada vez son más personas en menos unidades habitacionales. De hecho, hay cada vez más casas, esto me podrá corregir, pero entiendo que cada vez hay más casas desocupadas, pero aún así siguen aumentando los precios de manera exponencial. Sí, increíblemente. Si Esto va en contra de todas las normas de la economía, de la misma manera que lo que estamos haciendo los argentinos con esta estanflación, ¿no? Sí, absolutamente. Si tomamos como variable, digamos, el último trimestre del 2015 y los precios actuales de las propiedades, el ejemplo este que daba de Almagro de los 50 metros cuadrados, de $113.000 que valía, a fines del 2015 hoy está valiendo $140.000. Está inflacionado en dólares. Pero, si lo medís en pesos, ese departamento valía $1 millón a fines del 2015 y hoy vale casi 9 millones de pesos. O sea que una inversión en algo improductivo, ¿no?, una inversión fija, que no produce bienes, que no producirá más mano de obra, salvo que cuando, no de empleo, salvo cuando el plomero tiene tiene que ir a hacer un arreglo o cuando se tiene que pintar. Sí, o una construcción prácticamente nueva, 8 veces. Y nosotros, digamos, como inquilinos, insisto, estamos pagando los alquileres más caros de la historia. Más no puede aumentar el alquiler, porque el precio está totalmente liberado, lo decía el mercado.
Más no puede aumentar en la medida en que ya prácticamente no hay que exprimirle, digamos, al inquilino, Bueno, porque se producen estas situaciones que vos mencionabas. voy en ese sentido. A ver, si yo, supongamos mañana, tengo que renovar el contrato de alquiler, ¿qué precio de referencia tengo hoy? Mira, no hay precio de referencia, lo que es posible es, en cuanto al ajuste semestral, que firmes un contrato con 18% semestral, pero seguramente te van a aplicar entre un 40 y un 70%, que es lo que nosotros vemos, en el nuevo contrato. Digamos, es impredecible eso, porque al estar totalmente liberado el precio, puede pasar que seamos vecinos del mismo edificio y paguemos precios distintos de alquiler nosotros dos, con la misma antigüedad, la misma superficie, los mismos departamentos, porque eso lo determina el mercado. Entonces, puede considerar tu propietario que está desactualizado respecto al mío. Entonces, el momento más difícil es el momento en que se termina el contrato, sobre todo en situaciones muy críticas y muy variables como esta, donde se especula mucho, digamos, con el tema del precio dólar, con el precio que va a tener el alquiler. Por lo tanto, los inquilinos estamos expuestos a que nos avisen el verdadero precio que va a tener el próximo contrato 3 o 4 días antes. Según las normas que rigen hoy en la Argentina, el inquilino siempre termina perdiendo, por eso es importante una ley de alquiler de forma urgente. Sí, absolutamente. El inquilino la única herramienta que tiene durante, digamos, el contrato es que ya no le pueden alterar el precio que se fijó en los 24 meses. Es la única herramienta, digamos, que tiene. Después, una vez terminado el contrato, queda liberado nuevamente a la propuesta que le haga el propietario. Sí, es necesario una legislación y además es necesario que se cumplan las legislaciones que hay, porque muchos inquilinos podrían deducir alquileres de ganancia por una ley del 2016. Sin embargo, el 95% del mercado inmobiliario no entrega factura, que es lo que te pide la AFIP, que a su vez es la que tiene que controlar que las inmobiliarias entreguen la factura al inquilino. La AFIP te pide la factura y la copia del contrato para que vos inicies la deducción de tu alquiler de lo que pagas en Yo ganancia. me acuerdo que Gervasio decía que el contrato, o por lo menos en la nueva ley de alquileres, que sea de 3 años, ¿no? El contrato y no de 2, una de las exigencias que se Sí, yo pedía. creo que uno de los problemas más graves que tenemos es lo corto que es el contrato de alquiler. 2 años, la verdad que pasan enseguida, y para un inquilino es nuevamente tener que escuchar una propuesta y decidir si se va a quedar en ese departamento o tiene que salir a buscar de raje. Con eso especula, con ese tipo también de restricciones que te ponen al momento de alquilar, de pedirte garantía propietaria, seguro de caución, a veces sueldo en blanco que cuantifique 3 meses de alquiler. Con esas restricciones que después se genera otro mercado, que es, bueno, si no tenés esto, tenemos para ofrecerte esto otro, que generalmente son inmuebles más caros. O sea, lo que hace falta es ordenar este desorden que ha hecho el mercado, digamos, en materia de alquileres. Fernando, muchas gracias. No, al contrario, muy amable.